Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. Aprender de lo fuerte que era él, de la fortaleza de él. Y además él está aquí hoy más que nunca, estoy segura. Por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Y así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanda. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos. No, por favor. Primero que nada te queremos presentar. ¿Cómo te presentarías? ¿Sos escritor? ¿Sos periodista? Yo creo que en general son siempre los otros los que tienen que elegir cómo presentar a alguien, ¿no? Si vos me decís cómo me presento, bueno, así como un ferroviario se presenta como ferroviario, yo me presento como periodista. Pero siempre es una mirada que es no qué haces, sino qué sos. Y claro, qué sos lleva a una charla. Así que bienvenido a la charla. No, vamos por eso. Vamos por eso. Bueno, estamos acá en la redacción de Miradas al Sur con Eduardo Anguita, el director. Antes que nada te agradecemos que nos recibas en Bajo Lombú. Gracias a ustedes. Y la idea, queremos arrancar la charla un poco preguntándote sobre tu pasado militante. Nosotros somos una agrupación militante y esa faceta tuya realmente nos interesa. Sabemos, y en otras entrevistas lo has contado, que tuviste un paso por el ERP, pero nos gustaría que vos nos cuentes cómo fue ese acercamiento y lo que quieras contar de esa experiencia, ¿no? Sí, fue más que un paso, ¿no? En realidad fue una determinación que en mi caso personal tenía que ver con la determinación de muchísimos jóvenes de mi edad, algunos un poco más grandes, quizás yo era de los más chicos a la hora de integrarme a una organización del nivel de compromiso que tenía el PRT-ERP. Pero bueno, cuando finalmente terminé en la cárcel, me encontré con muchísimos otros compañeros que tanto de mi organización como de otras organizaciones, uno corroboraba que habíamos hecho un pasaje similar. Y digo, no porque yo hubiera hecho una militancia subterránea de entrada, porque mi militancia empezó en un ambiente colectivo como era el colegio secundario, sino porque después, cuando uno empezaba a cotejar los niveles de compromiso más altos, y no solamente lo que habitualmente se llamaba organizaciones de superficie, organizaciones populares más abiertas, sino los que integrábamos los cuadros de lucha, de combate, de militancia más comprometida, bueno, verificabas en la cárcel que éramos bastante similares, ¿no? Estábamos cortados por una tijera bastante similar y con una característica que en la cárcel yo me encontré con gente de muy distintas provincias, de muy distintos estratos sociales y también por supuesto de muy distintas organizaciones, con lo cual esta idea que después el relato oficial hizo de un solo demonio y después de dos demonios, yo les puedo decir que en realidad era de una diversidad extraordinaria. Lo que pasa es que el punto de unión era que, bueno, la Argentina vivía, como muchísimos otros lugares del planeta, un momento de convulsión, un momento en el cual la determinación de salir a luchar estaba acompañada también de una interpretación de lo que pasaba en el mundo y una interpretación de lo que pasaba en la Argentina. Y esa combinación entre lo emocional, entre la identidad popular y la interpretación que hacíamos, daba que estábamos en un momento pre-revolucionario o revolucionario. Y esto hizo que en muchísimos casos el techo del compromiso fuera muy alto, ¿no? Es decir, que significara la determinación de salir a luchar en la clandestinidad si era necesario, con las armas en la mano si era necesario, y también arriesgar la propia vida, porque uno daba cuenta a cada paso de que la tortura, la cárcel o la muerte en combate estaban a la orden del día. Te estoy hablando de la época de Lanuse, ¿no? Yo me incorporé en la militancia a fines de los 70, digamos, viví todo ese periodo hasta mayo del 73, hasta que asume Héctor J. Cámpora, la viví incorporado a la organización, y en ese momento, salvo muy escasos compañeros, la desaparición no era una
no era una metodología aplicada, ¿no? Recuerdo 3 o 4 casos. El caso de un compañero en Rosario, que fue en el año 71, y después en el año 72 los casos de Bert Maestre, en el año 71 también de Luis Pujals. Es decir, eran casos muy aislados, de personas que nosotros suponíamos que por su militancia, por su compromiso, los torturaron hasta cierto nivel, que preferían matarlos en la tortura, pero muchísimos otros que tenían quizás el mismo nivel de compromiso o nivel de compromiso muchísimo más alto, y el caso de la fuga de la cárcel de Rawson de Santucho, Bacanarvaja o Satinsky muestra que esa gente que la dictadura sabía perfectamente que eran cuadros de conducción de ERP, Montoneros o de FARC, los habían dejado vivos y después de torturarlos y demás, pero hasta ese momento la metodología de la desaparición de personas no estaba sistematizada. Y después del 73 aparece la AAA como digamos, el método paraestatal que tenía el gobierno de Isabel y López Rega, hasta que desembocamos en que la militancia ya prácticamente era el riesgo no de solamente la tortura y la cárcel, sino de la desaparición física de los compañeros. Bueno, y esto, como te decía, en esos años, imagínate, yo a los 17 años, en el año 70, sabía lo que era la tortura, pero lo digo con toda sinceridad, no me imaginé, después, las pocas veces que me pude encontrar con compañeros en la cárcel que venían de los campos de concentración, no me imaginé el nivel de bestialidad que se iba a vivir en la Argentina. Vos generalmente hablas mucho de esa etapa de la cárcel, digamos, quizás más que la etapa previa. ¿Qué cosas te dejó esa etapa? Yo, también revisando otras entrevistas, vos hablás mucho de la disciplina que te llevó a adoptar para sobrevivir a eso. Y eso es algo que te dejó, digamos, para el resto de la vida. En primer lugar, yo no tengo ningún inconveniente en hablar de la etapa previa porque es probablemente la más fructífera, ¿no? La verdad que yo me incorporé a la militancia siendo estudiante secundario, después, digamos, por el compromiso dentro de la organización, fui a otros frentes de lucha. Yo vivía con mi familia, trabajaba, era dibujante técnico y no dejé de trabajar aún en tareas de altísimo compromiso y de muchísimo riesgo. Y tuve la suerte de no tener que pasar a la clandestinidad, pese a que en alguna oportunidad mi nombre pudo haber estado en manos de la dictadura. Digamos, seguí viviendo con una cuota de legalidad muy importante, pero claro, yo ya vivía en una casa operativa con otros compañeros, en una barriada obrera, y ni siquiera mi familia podía ir a esa casa, ¿no? Es decir, sí eran normas estrictas, muy estrictas. Y en realidad la disciplina la tomé en ese momento, porque, digamos, una organización que siendo tan chico, por decirlo así, ya ni siquiera joven, éramos chicos, te exigía un nivel de disciplina para poder evitar seguimientos, poder instruirte o instruir a otra gente en temas que eran muy delicados, por lo que significaba bueno, el ejercicio de la lucha armada urbana, ¿no? Y el hecho de que en general en la militancia no teníamos la idea de que la conspiración tenía que ser ajena al trabajo político, sino que hacíamos trabajo político y además, y probablemente le dedicábamos mucho menos tiempo a los temas conspirativos armados que al tema político de participar en frentes barriales, obreros y demás. Entonces el hecho de que uno estuviera lo que llamaban en la superficie todo el tiempo te exponía muchísimo más, porque además en esas circunstancias no es que uno anduviera con armas y esas cosas, uno andaba con armas en momentos donde realmente tenía alguna misión que justificara eso, ¿no? Así que bueno, yo tuve la posibilidad de joven, ya te digo, de seguir trabajando, de estudiar hasta cierto momento y después de entrar en contacto con un mundo que yo lo conocía, pero que no formaba parte de mi vida cotidiana, que era el mundo más popular, el mundo de los trabajadores. Y eso a mí me sirvió muchísimo, porque bueno, como todo pibe de la clase media, si bien el orgullo de poder seguir el ejemplo del Che, o de haber conocido a los dirigentes de la CGT los argentinos, de haber militado con el cura Mujica desde muy chico, de los 13, 14 años, yo ya sabía más o menos de qué se trataba.
ese contacto en el día a día con familias trabajadoras te daba otra perspectiva, sobre todo te da la perspectiva de que la idea revolucionaria no era una idea que estaba solamente en el laboratorio intelectual, sino que había muchas experiencias políticas y sociales en la Argentina que hacía que había dirigentes populares que realmente estaban consustanciados con la idea de que en la Argentina era necesario un gran cambio. Y bueno, y después llegó la cárcel, yo caí en una acción armada, y la cárcel, digamos, te da a esa disciplina de la militancia dos disciplinas más. Una, la que te impone el mismo régimen carcelario, que es una disciplina que la tenés que ser autoconsciente porque si no te puede doblegar. Y para esa disciplina nosotros lo que teníamos era básicamente la cosa de trabajar colectivamente, que nosotros no rompíamos con cualquier idea de que nosotros éramos un preso, otro preso y otro preso, sino que éramos colectivos. Y lo otro, que era una disciplina que nosotros nos teníamos que imponer, porque obviamente cuando yo caí preso, esto que yo les decía antes de lo que era la crueldad que empezaba a establecerse en la Argentina, nosotros éramos conscientes de que estábamos en un proceso que era muchísimo más complejo y muchísimo más confrontativo de lo que nosotros mismos imaginábamos, de modo tal que la disciplina a la cual nos teníamos que someter era una disciplina de muchísimo mayor compromiso y también de los riesgos que significaba estar en manos del enemigo, sobre todo en la época de la dictadura, porque bueno, por más que fueran cárceles legales, en los años de dictadura muchísimos presos legales los secuestraron, los hicieron desaparecer, los asesinaron o nos hicieron desaparecer a muchísimos familiares. De hecho, de eso te iba a preguntar, entre los riesgos que vos planteás y entre las consecuencias que hubo, sufrir la pérdida de tu mamá. Sí. Contanos de ese momento, vos estabas preso en ese momento, te lo cuentan, ¿cómo lo sentiste? Sí, mirá, yo primero viví la persecución a la que era mi esposa en ese momento, Wanda, en el año 74, cuando yo estaba preso en Río Gallegos, la meten en cana, la sueltan a los meses, y después en marzo del 76 la secuestran, la llevan a la ESMA. Después la blanquean porque ella era ciudadana italiana y había un cónsul, un vicecónsul que era un tipo extraordinario, que después escribió un libro, Calamai de apellido, un tipo sensacional, que él lo interesó al presidente de Italia, en ese momento Sandro Pertini, y él pidió, esto fue unos días antes del golpe de Videla, le pidió personalmente a Isabelita que la blanquearan a Wanda, ¿no? O sea que Wanda era candidata a que la hicieran desaparecer. Esto fue en marzo del 76, y después estuvo presa muchos años. Y mi madre, que sufrió amenazas y que en julio del 78, un mes después de que termine el Mundial, la secuestran. La habían amenazado varias veces, mi madre era perfectamente consciente de que la podían secuestrar. De hecho, otros familiares, yo estaba en ese momento en la cárcel de Arpata, otros familiares habían sido secuestrados, una gran cantidad ya habían sido secuestrados, y ella siguió, digamos, en esta determinación de acompañarme a mí y al resto de los compañeros, y bueno, la secuestraron. Mencionás varias veces en otras entrevistas el tema de la autocrítica. O sea, ¿crees que falta autocrítica de las agrupaciones, de la gente que participaba en ese momento histórico? ¿Te gusta hablar de esa autocrítica? ¿Cómo ves ese tema? Mira, en general me parece que cuando uno se formó en un pensamiento crítico, de por sí tiene que tratar de ejercitar lo que llamamos autocrítica, ¿no? Digamos, en un proceso de pensamiento dialéctico donde uno no solamente tiene que pensar en que si transforma la sociedad va a lograr una transformación de las personas, uno también tiene que pensar que tiene que transformarse uno mismo si está dispuesto a transformar esa sociedad. Cuando yo te decía, yo aprendí muchísimas cosas porque, bueno, también tenía que tener una visión crítica de mí mismo, como pibe nacido en la clase media, con una serie de gustos, de tendencias, de costumbres de clase media. Bueno, es un cambio que de joven por ahí te cuesta menos, pero lo mismo te cuesta mucho. Y después, inevitablemente, si vos desafías al poder establecido, no lo desafías solamente porque tenés convicciones y una determinada manera de ver el mundo, sino porque crees
que formás parte de una organización y de un entramado político y social que cuenta con las fuerzas capaces de dar esa batalla. Es decir, uno nunca puede pensar en términos de la política de dar una batalla simplemente porque la causa es justa. De modo tal que también tener una mirada crítica y autocrítica de la oportunidad en la cual uno hace las cosas, los métodos que las organizaciones llevan a cabo y demás, me parece que tienen que ser sometidos no solamente a futuro, sino en el momento que uno las hace. Nosotros cuando militamos teníamos ese sentimiento de autocrítica y tratábamos de hacerlo. Ahora, obviamente, después, si uno lo ve con el diario del lunes y pasados los años, evidentemente la disparidad de fuerzas fue inmensa. O sea, la dictadura argentina contó con la complicidad de otras dictaduras del Cono Sur, con la absoluta complicidad del Departamento de Estado norteamericano, en fin. Había un clima de época y también, además de ese clima de época que no lo teníamos debidamente analizado, convengamos que una buena parte de la sociedad argentina se aterrorizó. Es decir, estos métodos de persecución, los mismos dictadores lo decían, no era solamente perseguir a los revolucionarios, sino como dijo Ibérico Saint-James, hasta los indiferentes son nuestros enemigos, ¿no? Entonces, bueno, tener una visión autocrítica también significa poner en juego lo que uno tiene que poner en juego a la hora de medir las fuerzas y ver cómo actúa. ¿Y de ese proceso de análisis surge la idea de escribir La Voluntad? Mira, la idea de La Voluntad surge porque en su momento con Martín Caparrós dijimos, hay que tratar de recoger testimonios. Y nos llamaba la atención que en ese momento había muy pocas cosas publicadas, te hablo del año 94, cuando empezamos a hablar de esto, había muy pocas cosas publicadas, sobre todo en términos testimoniales, en términos de primera persona. Y nosotros lo que nos proponíamos no era transcribir testimonios, sino en todo caso hacer una narración con una mirada narrativa, con una mirada que combinara una visión de la historia con una visión de la literatura, técnicas literarias que permitieran dar cuenta de hechos históricos, pero basadas en casos reales. Y nos llamó la atención una cosa que, a poco de hablar con personas que hubieran militado, nos dimos cuenta que no es que hubiera pocas personas dispuestas a hablar, sino había relativamente pocas personas dispuestas a escuchar y a prestar el oído con atención, con responsabilidad, y por supuesto, habiendo sido parte de esa militancia, que eso también es una especie de garantía para quienes nos daban los testimonios. Así que un poco fue por eso. Y la idea de la autocrítica, yo personalmente te diría, yo creo que cualquiera que narre con crudeza y con responsabilidad un hecho histórico contribuye a una autocrítica, pero no reemplaza la autocrítica como proceso analítico reflexivo. O sea, nosotros no tenemos un punto de vista analítico y reflexivo, sino un punto de vista narrativo. El punto de vista analítico y reflexivo yo lo puedo dar en algún momento como una opinión personal sobre ciertas cosas, pero la escritura de La Voluntad omite deliberadamente ese punto de vista, porque queríamos simplemente dar cuenta y tener una mirada histórica y no una mirada de cuál es nuestra visión o cuál era la visión de cada uno de los dos, porque además no pensábamos exactamente lo mismo, ni era el tema de discusión. Ahí, digamos, vos hablás también que la autocrítica o el análisis tiene que ser de la sociedad, digamos, también como un proceso colectivo. Y, digamos, en otras entrevistas has dicho eso. ¿Y qué aporte a ese proceso crees que tiene todo esto de el proceso kirchnerista de, desde el Estado, primero pedir perdón y segundo empezar a desde la justicia, desde los organismos de derechos humanos, zanjar esa herida del pasado? Vos fuiste una víctima de la represión, además sos familiar de, como decía Diego, tu madre que ha desaparecido y tu mujer que ha sido también presa, o sea que tuviste en eso, digamos, una mirada protagónica. ¿Crees que fue un aporte fundamental, digamos? Bueno, la verdad que lo que pasó en la Argentina desde mayo de 2003 no estaba en el libreto de nadie, porque justamente lo
lo que vos decís, no se esperaba que desde el Estado hubiera tanta determinación para modificar cosas que había hecho el Estado. Es decir, que uno en general, y con cierto derecho, tiende a pensar que el Estado solamente se transforma cuando hay grandes convulsiones sociales. Lo que pasa es que uno, cuando también mira, pasados casi 9 años de aquel mayo de 2003, y decís todo lo que pasó en la sociedad argentina previo a mayo de 2003, también te da la tranquilidad de que la sociedad no fue un híbrido. La sociedad fue muy protagonista durante la dictadura, a su modo, con lo que pudo, fue muy protagonista porque de algún modo esa dictadura que parecía todopoderosa se volcó a hacer la aventura de Malvinas, porque veía que de esa manera podía tener un escape a lo que se estaba empezando a cocinar en la sociedad, que era que dieran cuenta de los miles de desaparecidos. Y después hubo mucho protagonismo después, ¿no? El juicio de las juntas militares de Alfonsín fue un hecho extraordinario, y desde el Estado. Y sin duda, la acumulación de fuerzas que permitió la lucha por los derechos humanos, que trascendió la vergüenza del Estado por haber hecho las leyes de obediencia debida y punto final, y después los indultos, ese protagonismo de la lucha por los derechos humanos creo que sirvió como un nexo para otras luchas, como referente para otros sectores de la sociedad que empezaron a ver en las madres, las abuelas y otros luchadores, en gente que realmente tenía una visión no solamente de los derechos humanos, sino una visión de la ética, una visión del liderazgo. Y a mí me parece muy significativo, por un lado, lo que vos mencionás, que Néstor Kirchner dijo: vengo a pedir perdón en nombre del Estado. Y otra cosa, cuando el 25 de mayo dijo: somos, y lo dijo en plural, y me parece muy adecuado decirlo en plural, porque habló en nombre de un sector político y de una generación, dijo: somos hijos y nietos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y me parece que el reconocimiento de que quienes habían sido el faro, quienes habían puesto la locomotora en los últimos años, habían sido las madres y las abuelas, y no la generación de Néstor o la de la que yo formo parte, sino que es también una manera de saber reconocer quién tiene el protagonismo en cada momento. Y me parece que ese diálogo que estableció Néstor permitió que muchísimas de las cosas que él llevó adelante en materia de derechos humanos fueron las cosas por las que luchaban ellas, ¿no? Y por algo la identificación de madres y abuelas con el kirchnerismo trasciende aún las diferencias y luchas internas que existen en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Fuiste testigo del juicio por los derechos humanos. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te trajo? O sea... Mira, fui a declarar al juzgado de Baltasar Garzón, fui testigo en los juicios por la verdad en La Plata cuando estaba el juez Leopoldo Schifrin, y después fui, derogadas todas estas leyes de impunidad, fui testigo en un juicio contra los tipos a cargo de torturas y desapariciones en una cárcel que es la cárcel de La Plata. Mirá, es muy reparador el hecho de que una sociedad pueda encontrar en la justicia un interlocutor, es muy reparador. Y te diría, es muy reparador no solamente en términos colectivos, en términos de la sociedad que construimos, sino también en los términos más subjetivos, más individuales, ¿no? Me parece que todos tenemos que, cuando vemos a una persona que la vemos en un noticiero que habla de que se haga justicia, es un reclamo completamente legítimo. Y por eso a mí me parece que una de las grandes deudas que tiene la sociedad argentina es la transformación de la justicia, ¿no? Me parece que se ha dado un salto impresionante en materia de la Corte Suprema, se ha dado un salto importante en algunos fueros, en algunos ámbitos, y en otros me parece que todavía falta muchísimo, y es muy descarnado decirlo. Todavía en la justicia hay gente que es absolutamente impresentable, gente que, no sé, jueces en lo penal económico que le llegan juicios por las cerealeras o por grandes compañías de intereses económicos, y directamente van para atrás, ¿no? Y bueno, y esta es una cuestión: ¿quién juzga a los jueces? ¿Qué pasa con los tribunales de casación? ¿Qué pasa con la sociedad cuando tiene que discutir la justicia? Entonces, a mí me parece que es muy reparador, y que vivimos en un estado en una sociedad donde la injusticia es moneda de cambio,
y donde realmente necesitamos tribunales que estén a tono con el desafío que una sociedad en cambio y con gran disparidad social y con una gran marginalidad y con una gran exclusión tiene, ¿no? Además es una discusión internacional, ¿no? Vos hablaste de Baltasar Garzón, justo estamos en medio de un proceso. Fíjate vos, por jugar el pasado, ¿no? Yo fui a declarar al juzgado de Baltasar Garzón en el año 97 en la Audiencia Nacional. Y el tipo era Gardel, y un año después lo metió en cana a Pinochet. Y vos decís ahora, la justicia española lo ve como si fuera el monstruo, ¿no? El tipo que destapó la olla precisamente de esto que estamos hablando, porque en muchísimos países sucede lo mismo. Yo te digo, yo estoy recontra orgulloso de la corte que tenemos, pero bueno, lo otro está pendiente y es un debate que creo que lo necesitamos. Bueno, para cerrar la nota, nosotros solemos regalar libros y hemos elegido, en tu caso, de Rodolfo Walsh, que sabemos que lo llegaste a conocer, El violento oficio de escribir. Vos sos escritor también, así que te lo dejamos como un obsequio por la amabilidad que has tenido de recibirnos y de contarnos parte de tu rica historia de vida y tu misión actual. Así que muchas gracias. Yo les agradezco y vos fíjate que el violento oficio de escribir es una frase que él dice en un párrafo más largo, que él dice: de todos los oficios terrestres que ejercí, y describe una cantidad, que fue desde criptógrafo hasta traductor, elijo el violento oficio de escribir. Y que en realidad uno dice, bueno, la violencia tiene que ver con que uno al escribir tiene que dar cuenta de realidades que son violentas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esto y el agradecimiento a Rodolfo Walsh por hacernos ver que esta violencia es una violencia que a veces está larvada y otras veces se manifiesta. En el caso de él, su compromiso lo llevó a aceptar y a desafiar en condiciones muy desventajosas la violencia de los grupos sectarios. Bueno, muchas gracias de vuelta. Gracias.